están aquí porque están allá en la montaña, así que disculpen por eso, pero es ya costumbre cada año estar allá. Muy bien, hermano, pues Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bendecidos. Bendecidos es bueno, hermanos, estar en la casa de Dios. Amén. ¿Dónde podríamos estar mejor, hermanos? Ni en la montaña, ¿verdad? Allá que ya se quedaron allá. Es mucho mejor, hermanos, estar en la casa del Señor, porque aquí, hermanos, es donde alimentamos nuestra alma de la palabra de Dios, hermanos. Bendito sea Dios por la palabra de Dios, que nos la dejó escrita, hermanos, para nosotros edificarnos, para nosotros estudiarla y para poder vivir, hermanos, un poquito cada día mejor. ¿Qué sería, hermanos, de nosotros sin la bendita palabra de Dios? El libro de Filipenses es un libro, hermanos, sumamente hermoso, muy precioso. Yo les animo a que lo lean con devoción. Tomen un tiempo y van leyendo un capítulo, luego otro capítulo y meditando en lo que leen. Es una carta, hermanos, muy preciosa, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses. Esta carta, hermanos, no encontramos reproches, no encontramos exhortaciones tan fuertes. La iglesia, hermanos, de los Filipenses era una iglesia que amaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo amaba a la iglesia de los Filipenses. Amén, amén. A la epístola de los Filipenses se le conoce como la carta del gozo. Yo les decía, hermanos, hace unas semanas atrás que el apóstol Pablo pudiera tener todo, menos eso, el gozo. Porque estaba en una cárcel, hermanos, cuando él escribió la carta de los Filipenses. Estaba en una cárcel en Roma. Literalmente, hermanos, el apóstol Pablo pasaba las 24 horas atado a un soldado. En esta ocasión, hermanos, el apóstol no estaba en una cárcel, en un calabozo. Él estaba en una casa alquilada y podían venir a visitarlo. Pero no dejaba de ser una prisión, no dejaba de ser una cárcel. Atado, lo vuelvo a repetir, a un soldado, las 24 horas. Habían soldados, había 3 guardias. Uno cumplía su turno, se soltaba del apóstol Pablo, venía otro, y el otro se ponía la cadena con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si el prisionero se escapaba, el soldado iba a pagar con su propia vida. Por eso el soldado quería estar bien seguro de que no se iba a escapar el apóstol Pablo. De ahí el apóstol Pablo, hermanos, manda esta carta. Los filipenses le mandaron varias veces ayuda monetaria, sostenimiento al apóstol Pablo. En una ocasión, hermanos, el apóstol les dice a los filipenses: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Los filipenses habían mandado al apóstol Pablo una ayuda por medio de una persona que se llamaba Epafrodito. Y el apóstol Pablo parece que envió esta carta a los filipenses con Epafrodito. Y les dice: pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Les escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Y les dice: estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y el apóstol Pablo les da las gracias de esta manera. Les dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, por el hecho de haberme mandado esa ofrenda por medio de Epafrodito. Amén, amén, amén. El apóstol Pablo, hermanos, les dice también: y sabéis también vosotros
oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, dice el apóstol, ninguna iglesia me ayudó. Dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Y les dice, sino vosotros solos. Entonces, hermanos, vemos un amor de la iglesia hacia el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Por el hecho de procurar el bienestar del apóstol. Aunque hubiera estado en la cárcel, se preocuparon, le envían ayuda. Y vemos el agradecimiento del apóstol Pablo hacia los filipenses. Y mirábamos, hermanos, en las lecciones pasadas que el apóstol decía, yo me acuerdo mucho de ustedes en mis oraciones. ¿Quién que no ame a alguna persona no va a poder pensar en ella? Nosotros amamos a nuestra esposa y pensamos mucho en ella. El apóstol Pablo pensaba mucho en ellos. ¿Por qué? Porque los amaba. Dice, yo me acuerdo siempre de ustedes en todas mis oraciones. Ruego con gozo, acordándome de ustedes. Recuérdense, el apóstol Pablo, hermanos, está en una cárcel mandando esta carta. En una cárcel en Roma. Luego, hermanos, la semana pasada, si pueden abrir conmigo sus Biblias en Filipenses capítulo 1. La semana pasada, hermanos, nos quedamos en los versículos, en el versículo número 18 del capítulo 1. Ahí nos quedamos, dice el verso 18 del capítulo 1. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Los versículos anteriores a estos, el apóstol Pablo nos estaba diciendo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero el versículo que acabamos de leer dice, mira, por envidia o por amor yo me gozo porque Cristo está siendo ¿qué? Predicado. Entonces lo que el apóstol quería, hermanos, la meta, el propósito del apóstol Pablo es que Cristo fuera predicado, o por pretexto o por verdad. Él dice, ustedes piensan que me van a afligir porque predican a Cristo por envidia, pero están equivocados. Me alegro, me gozo, porque Cristo está siendo predicado en una prisión con gozo. No podemos entender al apóstol Pablo al 100%. ¿Por qué? En una prisión y con gozo. Cuando se me poncha una llanta, hermanos, ya se va el gozo. Porque el apóstol Pablo, hermanos, dependía y sabía que todo lo que le pasaba era con un propósito. Amén. Las cosas que me han pasado han servido para que el evangelio sea predicado. Y el apóstol Pablo, hermanos, en el versículo 19 dice, no les estoy dando el título todavía, ahorita se los voy a dar. En el versículo 19, hermanos, el apóstol Pablo dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi ¿qué? El apóstol quería estar libre de la cárcel.
Él quería salir. Él decía, hermanos, yo sé que ustedes están orando por mí. Y al parecer, ciertamente, hermanos, el apóstol Pablo sí salió de esta cárcel. Él fue muerto en otra prisión. Él fue muerto en otra prisión. De esta cárcel sí salió. El apóstol Pablo decía, porque yo sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y sigue diciendo, hermanos, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Pregunto, hermanos, ¿había algo por lo cual el apóstol Pablo se debería de avergonzar? Pregunto, hermanos, ¿habría algo por lo cual el apóstol Pablo se habría de avergonzar? ¿Seguros? No. El apóstol Pablo no estaba en la cárcel por ser un maleante, por ser un delincuente. El apóstol Pablo no estaba en la cárcel por ser un blasfemo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel por predicar a Cristo. Y dice, a mí no me avergüenzo. Yo sé que no voy a ser avergonzado. En otras ocasiones, hermanos, el apóstol Pablo se presentaba en el tribunal y muchos testigos venían a acusarlo. Y el apóstol Pablo decía, trae a los que me acusen, tráelos para que, a ver si es cierto lo que están diciendo de mí. Nunca pudieron acusar al apóstol Pablo. Nunca. Igual que al Señor Jesucristo traían testigos falsos, pero los testimonios no concordaban unos con otros. Qué bueno sería, hermanos, poder aprender algo en este versículo, a tener una buena conciencia, un buen testimonio, que no hubiera en nosotros, hermanos, en ninguno de nosotros, algo que manche nuestro testimonio. Cuando la palabra de Dios habla de un varón que se llamaba Job, dice que él era un hombre recto, santo, justo y apartado del mal. No se está refiriendo a una persona que no pecaba, se está refiriendo a una persona que no tiene un pecado que se le está continuamente señalando. El apóstol Pablo, hermanos, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Y dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también. Quiere decir, hermanos, que el apóstol Pablo siempre trataba de que el nombre de Cristo, el evangelio de Cristo no fuese manchado por su testimonio, por su vida. Dice también ahora, como siempre, como ya otras veces pasadas, una vez más, Cristo va a ser glorificado. Porque yo sé que tengo buena, ¿qué, hermanos? ¿Buena qué, hermanos? Lo voy a repetir una vez. ¿Buena qué, hermanos? Conciencia. Buena conciencia. Qué bueno es tener buena conciencia.
No tener un pecado, lo vuelvo a repetir, un pecado que nos acuse. Un pecado que nos haga agachar nuestra cabeza, que nos avergüence. Por eso la palabra de Dios en hebreo nos dice que nos despojemos, que nos quitemos de ese pecado que nos asedia, que nos pone tropiezo, para que corramos la carrera con paciencia. Nosotros, hermanos, recordémonos que seguimos siendo la iglesia de Dios y que el Señor espera. El apóstol Pablo dijo: yo os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, para presentárselos a Cristo. Y el apóstol Pablo dice aquí: yo sé que Cristo una vez más va a ser glorificado. Deberíamos, hermanos, de vez en cuando pasar por el secreto de Dios y decir: Señor, examíname, examíname, pruébame, pruébame si hay en mí camino de perversidad y guíame. Podemos, hermanos, a veces, porque dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso, podemos a veces confiar en nosotros, en nuestro criterio y decir: pues yo no me siento que esté mal. Pero cuando nos arrodillamos en lo secreto y nos ponemos delante de Dios, nos damos cuenta que estamos mal y que hay mucho que necesitamos mejorar, que hay mucho que necesitamos cambiar. Pero solamente sucede, hermanos, cuando nos acercamos a la luz, cuando nos acercamos a Cristo. Y el apóstol dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será glorificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Ahora quiero que todos vean, hermanos, el verso número 21. Todos vean el versículo número 21. Vean lo que dice, hermanos. El misionero apóstol Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo. ¿Sí lo leyeron, hermanos? Amén. Para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Me gustaría haberle puesto por título a esta enseñanza: ¿para quién vives? ¿Para quién vives? Noten que la palabra de Dios en este versículo, el apóstol Pablo dice: para mí, para mí. Yo no sé para ti, pero para mí. Todos, hermanos, vivimos para algo y vivimos para alguien. Todos. O vivimos para nuestras conveniencias, o vivimos para nuestros propósitos, o vivimos para nuestros deseos, o vivimos para Cristo. Unos viven para el deporte, se consagran al deporte, se entrenan para el deporte. Otros viven para su trabajo, no pueden vivir sin su trabajo. Su Dios
Su trabajo, sus horas, ese es su vivir. Pero el apóstol Pablo dice, para mí. Noten que no dice para los cristianos. Note que no dice para los hijos de Dios el vivir es Cristo. Dice para mí. Para mí. Josué dijo, yo no sé de las demás familias. Yo no sé de su familia. Dijo, yo. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. El apóstol Pablo dijo en Gálatas, hermanos, vean lo que dijo en Gálatas capítulo 2, en Gálatas 2, 20, dice la palabra de Dios de esta manera, hermanos. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Para mí, dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. ¿Sabe que un crucificado no puede bajarse de la cruz? ¿Sabe que un muerto no puede bajarse de la cruz? Un crucificado está así. No puede moverse. El apóstol Pablo, hermanos, tenía un propósito. Él sabía de dónde el Señor lo había sacado. El apóstol Pablo sabía lo que era antes de ser cristiano. El apóstol Pablo dijo, el amor de Cristo se ha derramado en mi corazón. El apóstol Pablo se dio cuenta de que él, hermanos, era una persona blasfema contra los cristianos. Pero cuando él dijo, cuando Cristo me alcanzó, todo lo que yo era antes no me sirve más. Ahora yo voy a agarrar aquello por lo cual Cristo me agarró. Y por eso, hermanos, él dice, para mí, porque para mí el vivir es Cristo. Y luego dice, y el morir es ganancia. Hermanos, una vez más recuérdense, el apóstol, él no sabía, él asumía que iba a salir de esa prisión, pero él no sabía si iba a salir o iba a morir ahí. Él dijo, si vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero para Cristo. Porque para mí, el vivir es Cristo. ¿Para qué vive usted? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su propósito? Cuando usted hace algo, ¿le pregunta a Cristo? Cuando usted, no sé, negocia, ¿le pregunta a Cristo? Para mí el vivir es Cristo. No deberíamos, hermanos, de tomar decisiones tan fácil.
no deberíamos de hacer cosas tan fácil sin consultar a Cristo. ¿Qué pensaría? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué me diría Cristo de acuerdo a la decisión que estoy a punto de tomar? ¿Qué haría el Señor? ¿Qué nos diría el Señor? Vivir para Cristo, hermanos. Conocer a Cristo. Vivir para Cristo. Estamos muy acostumbrados a movernos sin muchas veces preguntarle al Señor si le agrada lo que voy a hacer, cómo me visto, a dónde voy, cómo hago, no sé cómo vivo. Muchas de las veces Cristo, hermanos, es al final cuando ya no encuentro la puerta. Pero el apóstol Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es que, hermanos, ganancia. El apóstol Pablo, hermanos, en una cárcel, su cuerpo maltratado, pasando hambres, su espalda, los latigazos se le miraban en su espalda. Y dice, si yo me muero, voy a salir ganando. Porque, hermanos, creo yo que estar con Cristo es muchísimo más mejor que estar aquí, ¿sí o no? Mucho mejor. Muchísimo mejor estar con Cristo. Pero el apóstol Pablo, hermanos, en el versículo número 22, vean lo que dice. El versículo número 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Cuando el apóstol Pablo, hermano, dice, pero si el vivir en la carne, no se está refiriendo, hermanos, a vivir una vida pecaminosa. No se está refiriendo a vivir una vida en lascivia. Se está refiriendo a vivir en el cuerpo que nosotros tenemos, en el cuerpo de carne. Y dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Él dice, desde la prisión escribiendo esta carta, dice, mira hermanos, el estar con Cristo es muchísimo mejor. No voy a sufrir de azotes, no voy a sufrir de hambre, no voy a sufrir de persecución, ya no más me van a apedrear. Está muchísimo estar allá, aquí estoy sufriendo, tengo mi espalda toda marcada de los latigazos, estoy las 24 horas del día atado a un soldado, estoy sufriendo, a veces me abandonan, a veces estar con Cristo es muchísimo mejor, decía el apóstol Pablo, pero luego dice, pero si el estar en la carne es para beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El apóstol Pablo, hermanos,
en el verso número 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, lo cual es muchísimo mejor. En el 22 dice, hermanos, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Hermanos, ustedes se recordarán que el apóstol Pablo tenía una comunión muy estrecha con el Señor, ¿verdad que sí? Cuando él hacía sus viajes misioneros, él una vez vio una visión de un varón macedonio que le decía, ven a Macedonia y ayúdanos. Y el apóstol Pablo dijo que fueron. Dice, yo sabía que por cierto Dios nos estaba llamando para que les anunciásemos el evangelio. Pero aquí, hermanos, el Señor no le revelaba al apóstol Pablo si iba a salir de la prisión o si iba a morir en la prisión. Él nomás dijo, no sé qué escoger. No sé, el Señor no me ha revelado. El Señor no me ha dicho si voy a salir. No sé qué escoger. Pero yo creo, hermanos, que el apóstol Pablo sabía de que su obra todavía no terminaba. Porque él decía, yo creo que voy a salir y voy a seguir siendo de beneficio para ustedes. ¿Por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo no podía morir aquí, porque su obra en la tierra no había todavía terminado. ¿De acuerdo, hermanos? Mira, cuando uno es salvo, hermanos, es salvo. El Espíritu Santo de Dios viene y mora en nosotros. ¿Estamos listos para ir a la presencia de Dios? ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Cuando Dios nos salva, ¿por qué no nos lleva al cielo? Ya somos salvos, ya tenemos la entrada al cielo. ¿Por qué no nos lleva al cielo? ¿Saben por qué? Porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Amén, amén, amén. El Señor no nos salva y nos deja nomás aquí para exhibirnos lo guapo que son los cristianos. El Señor nos salva y nos deja con un propósito aquí. Y no nos ha llamado, no nos ha llevado, porque nuestro propósito no se ha cumplido todavía. Dios nos ha creado. Dios nos ha salvado con un propósito. Tenemos una carrera que tenemos que correr. Por eso, qué casualidad, hermanos. Bueno, no es casualidad, pero cuando el apóstol Pablo iba a ser decapitado, allí sí el Señor ya le dijo, Pablo, hasta aquí se acabó. Y él dijo, he acabado la carrera. Amén. Porque el Espíritu Santo ya le había hecho sentir al apóstol Pablo de que allí su carrera había terminado. Pero cuando estaba en esta prisión, dice, no sé qué escoger. El Señor no me ha dicho, pero yo pienso que mi obra no ha terminado todavía. Yo pienso que voy a salir de esta prisión y voy a seguir siendo de provecho para vosotros, seguirles enseñando la palabra de Dios. Amén. Amén. Usted sabe, no decir el nombre de cada uno de ustedes, pero usted sabe que su vida tiene un propósito. Mi vida tiene un propósito. A veces, hermanos, hay que ser honestos, somos muy decidiosos en preguntarle al Señor cuál es el propósito para nuestra vida. Nos salvó y creemos que solo nos salvó para venir y sentarnos en una iglesia y quedar aquí. El Señor dice la palabra de Dios que Él constituyó, igual que al apóstol Pablo, Él constituyó a unos apóstoles, hicieron su trabajo. No hay más apóstoles. A otros profetas, hicieron su trabajo. No hay más profetas. A otros pastores, sí hay pastores. A otros maestros, sí hay maestros. ¿Para qué, hermanos? Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué, hermanos?
para la obra de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que todos lleguemos a la plenitud del Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, decía, yo creo que yo voy a salir de aquí. Tengo que seguir enseñándoles la palabra de Dios. Por eso él dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. El Señor no me ha revelado qué es lo que debo de escoger. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, el apóstol Pablo en verdad amaba la obra de Dios. No dudo que el apóstol Pablo amaba la verdad, amaba de verdad la palabra de Dios. Mira, el apóstol Pablo en el versículo 23 dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Me quiero ir con Cristo. Esta vida que he llevado ha sido una vida muy sufrida. Me quiero ir con Cristo. Estar con Él, admirarlo a Él. Descansar de este martirio, de esta persecución, de esta escasez, porque él dice, he aprendido, a veces tengo escasez, a veces no tengo. Quisiera estar con Cristo, pero no los quiero dejar a ustedes. Yo creo, hermanos, que si yo hubiera sido en este momento el apóstol Pablo, yo gritaría, yo gimiría y diciéndole al Señor, Señor, llévame, quítame de este mundo malo. Mira cómo he sufrido, mira cómo me han maltratado, mira cuántas veces me han apedreado, mira cuántas veces he naufragado, Señor, ya como Jonás, quítame la vida, Señor, y llévame a tu presencia. Pero él dice, estoy puesto en estrecho. Amo tanto la obra de Dios. Quiero seguir predicando la palabra de Dios. Quiero seguir instruyéndolos. ¿Cómo amaba el apóstol Pablo la obra de Dios, verdad? ¿Ama usted la obra de Dios? ¿Ama usted al Señor? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Es una bendición, hermanos, tener un pastor en la iglesia que nos enseñe la palabra de Dios, que nos sea de provecho para nuestra fe. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si no tuviéramos pastor? Cuando tenemos un pastor que nos predica, cuando tenemos un pastor que nos enseña la palabra de Dios, nuestra fe crece. ¿Sí o no? Nuestra fe crece. Nuestra fe se enriquece. Nuestra fe viene siendo más preciosa que el oro porque tenemos un pastor que nos enseña, que nos predica la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, yo me quiero quedar para hacerles de provecho a ustedes. Quiero estar con Cristo, pero también los amo a ustedes. Y el quedarme es más provechoso para ustedes. ¿Cuánto, hermanos, debemos de darle gracias a Dios por nuestro pastor? Que nos predica la palabra de Dios. Que está enriqueciendo nuestra vida espiritual. Para nuestro provecho. ¿Sí o no? Para nuestro provecho. Gracias a Dios por el pastor. Amén. Creo yo que a veces él se ha de poner, hermanos, en esa estrechez que tenía el apóstol Pablo. ¿Cuántas veces no habrá dicho, Señor, yo me quisiera ir contigo? Señor, ya llévame, pero necesito enseñarles aquí a los que me has dejado.
déjame para seguir enseñándoles un poquito más. Somos bendecidos y Él ha dado su vida para nuestro provecho. Y nosotros, hermanos, de igual manera que los Filipos, debemos por lo menos orar por él. Señor, bendice al pastor. Señor, ayúdale, por favor, en sus luchas, en sus debilidades, en sus necesidades. Señor, siempre prospérale, siempre ayúdale. Dale muchos años más para que nos siga predicando la palabra de Dios. Señor, lo necesitamos. Necesitamos, mi fe es muy débil. Yo necesito que Él siga enriqueciendo mi fe. Amén, amén. Y nosotros, hermanos, por amor de Dios, aprovechémonos, no me malentiendan, aprovechémonos de Él. O sea, aprovechémoslo. Pongamos atención a lo que Él nos enseña. No es, hermano, solamente el hecho de venir y escuchar y vámonos. No, hay que meditar en lo que nos enseña. Dice la palabra de Dios que había unos hermanos que siempre, todos los días escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era la verdad. Sería bueno, hermanos, cuando el pastor nos predica, salir y volver a repasar lo que Él nos enseñó. Amén, amén. Mira, no sabemos cuánto tiempo más nos lo vayamos a tener aquí. Cuando Él ya no esté con nosotros, nos va a dejar, hermanos, bien como no creamos que siempre el pastor va a ser eterno y va a estar aquí con nosotros. Por eso, hermanos, seamos como esa esponja que absorbe el agua. Amén. Cuando el pastor no esté, pues está en mejor lugar. Pero aquí estamos nosotros, que aprendimos lo que Él un día por tantos años nos enseñó. Amén, amén. Mira, el apóstol Pablo dice, yo tengo que enseñarles más, mi tiempo no ha llegado, un día voy a estar, no voy a estar, pero antes de que me vaya, mi obra, quiero que ustedes se afirmen bien y que lo que yo les enseñe sea para vuestro provecho. Amén. ¿Aprovecha usted las enseñanzas? ¿Aprovecha usted las predicaciones? ¿Medita usted en lo que se le enseña? ¿O solamente se cierran las puertas y se cierra la puerta, se cierra su mente, se cierra su corazón y se acabó todo? ¿Qué tal si para otro domingo el pastor ya no está? ¿Qué tal si para otro ya no está? ¿Qué tal si el Señor lo llama a su presencia? Debemos ser personas aprovechadas, hermanos. En el buen sentido. Dice el verso número 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo por mi presencia otra vez en vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Aquí el apóstol Pablo, hermano, les hace un ruego a los hermanos de Filipos y les dice, solamente que se comporten como es digno de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente. ¿Qué dice, hermanos? Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El apóstol Pablo, hermanos, lo vuelvo a repetir ya para terminar, dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Para él, para Cristo. Para él el vivir era Cristo. Y nosotros, hermanos, ¿para quién vivimos? ¿Para quién vivimos? ¿Vive usted para Cristo? ¿O vive solamente para sus deseos? Y al final, si estamos en problemas, allí clamamos a Cristo. Pidámosle a Dios, hermanos, que nosotros seamos personas, cristianos,
que siempre en primer lugar, que en el trono de nuestro corazón, esté sentado Cristo, que guíe nuestra vida, Amén, amén. que siempre vaya Él delante de nosotros, no atrás de nosotros. Siempre, hermanos, cada mañana, mira, cuando se despierte, ponga un pie en el piso, luego doble sus rodillas, dígale: Señor, permíteme vivir para ti. Permíteme vivir para ti. Señor, permíteme vivir esta semana mucho mejor que la semana que acaba de terminar. Porque para el apóstol Pablo el vivir era Cristo. Y para nosotros, piense un poquito en eso. Amén. Vamos a orar. Amén. Señor, aquí estamos, Señor, ante tu presencia, Padre. Y de ti, Señor, no podemos, Señor, escondernos. Tú conoces nuestros pensamientos. Tú conoces, Señor, nuestros corazones. Tú sabes qué es primero, Señor, para nosotros. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a cambiar nuestros propósitos, Señor. Que si no eres tú, Señor, el primero en nuestra vida, Señor, si no eres el primero en nuestros pensamientos, si no eres el último, Señor, de nuestros pensamientos, ¿dónde estás tú, Señor, para nosotros? ¿En qué lugar estás ocupando nuestras vidas, en nuestra mente? ¿Quién está sentado, Señor, en nuestro corazón? ¿Para quién vivimos, Señor? Tú sabes cuántas veces, Señor, nos ha interesado agradarte. Y tú sabes cuántas veces no nos ha interesado agradarte, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, que por ti vivimos, por ti nos movemos, por ti es que podemos, Señor, caminar, por ti es que podemos hablar, por ti es que podemos hacer las cosas. Y muchas veces somos tan mal agradecidos, Señor, que al final, al puro final en la línea, eres tú, Señor. No así el apóstol Pablo, Señor. Él siempre vivía para ti, Señor. Siempre eras tú su pensamiento. Siempre eras tú su primer amor. Siempre eras tú, Señor, al quien Él procuraba agradar, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Padre, somos muy débiles, Señor. Somos muy descuidados en nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos, por favor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.